Esa sería la tercera dimensión beneficiosa para los atenienses en ese momento. Y respecto a lo que mencionaste, te voy a leer una parte sí, de un texto de Alfonso Reyes. A mí me gusta mucho Alfonso Reyes, que ya le había leído a Lerny, y pues te lo voy a leer también a ti, porque creo que expone muy bien el pensar en imágenes y cómo es útil y poderoso. Voy. ¿Dónde puedo empezar? Es acá. En nuestra época de vasos comunicantes, y en que hay tan buenas traducciones y comentarios al alcance de todos, ni la extrañeza de la lengua muerta o de las circunstancias históricas del pasado podrían estorbar este contacto inmediato entre las almas de ayer y las de hoy. Y el obstáculo de los símbolos mitológicos tampoco es irreducible, pues a poco que nos interroguemos, descubrimos en los fondos de nuestra conciencia, a manera de perduración o de larva, un hormiguero vagaroso de sombras, Aquiles, Don Quijote, Hamlet, Arlequín y hasta el tío Sam, que siguen sirviéndonos para dar asidero a las abstracciones mentales. Este pensar en imágenes es un modo de economía que conduce la inercia natural del espíritu. A nadie le ha sido vedado, aunque muchas veces, por esa desconfianza para la poesía, que es el mayor pecado de la inteligencia contemporánea, usemos, al expresarnos, términos esquipedales y abstrusos, vacidades léxicas, mitología exangua y nada más, creyendo así emanciparnos del pensar metafórico, a que sin remedio estamos condenados, y cortar el invisible cordón que nos pega al suelo, cuando la verdad es que hacemos de simios del ángel, único capaz de la idea pura. Creo que expone muy bien eso, el hecho de que el pensar en metáforas quizá podría ser nuestra forma más poderosa de pensar. Esa es la postura que han tenido algunos filósofos del lenguaje, y será una muestra también de por qué perduró la tragedia. El haber generado personajes tan atrayentes le habría dado esta, digámoslo así, condición perenne, ¿cómo lo digo? Eternidad, entre comillas. Pero eso sí, creo que era valioso exponerlo. Bueno, ese era el beneficio que le daba los atenienses, ¿verdad? La modalidad común, la tragedia enseñaba inmediatamente y a la larga, y generaba cohesión y les daba nacionalismo, que es más o menos el nacionalismo. Ajá. Pero, ¿sabes? ¿Recuerdas cuál era el valor que era actualmente para nosotros? Sí, te ofrecía cierto valor moral, ¿no? Como te explicaba que todo lo que haces trae consecuencias, que esto acá lo había notado, aquí está. Sí, eso, como que la venganza nunca es buena, que todas tus acciones tienen consecuencias. Ajá, Esto, actualmente nos mostraría lo difícil que es predecir los resultados de la acción humana, que va muy acorde con con lo que decía, que lo que le interesaba a los griegos, a los trágicos, era la acción humana y sus consecuencias, ¿verdad? Eso seguiría siendo el valor de la tragedia de hoy, que nos muestra lo difícil que es predecir los resultados de la acción humana. Y que también nos ayuda a ser más sensibles, a ser más agradecidos. Ves que menciona inclusive, eso se me hizo bien raro, que nos ayuda a ser más agradecidos con lo que tenemos, que nos ayuda a aprender a enfrentar de mejor modo las vueltas de la rueda de la fortuna, es decir, los caminos de la vida y esas cosas. Todo eso nos serviría de hoy a la tragedia. ¿A ti qué te pareció eso? A mí se me hizo la verdad muy extraño, pero ¿a ti qué te pareció? creo que yo lo había entendido de otra manera, ¿Cómo lo pero entendiste tú? como te dije, ¿no? Eso de pues te da esa enseñanza moral, digamos, te da esa guía, esa brújula. Eh, Se me hace interesante, pero porque son estas mismas, es una forma de aprender algo más abstracto, creo yo, que una guerra o algo abstracto, que es esos conceptos de que cuidado con lo que hacen. Pero no me quiero ir en flor en este tema porque no sé si entendí bien esto o no. Si es que entendí mal, puedes decírmelo para no seguir extendiendo. No, pues
te digo que es una interpretación válida porque ella, como dije, yo también creo que defiende la idea de la pedagogía de la tragedia de hoy, pero se me hizo muy interesante que, que siguiera teniendo el valor lo trágico de la tragedia. Ves que esta escisión que hizo entre lo trágico y la tragedia griega. Y lo Ujú. valioso a día de hoy sigue siendo lo trágico, ya no la tragedia griega por sí. Eso se me hizo raro porque nos hace preguntarnos entonces, ¿otra cosa nos lo podría dar? Ya no la tragedia griega, sino tragedia de cualquier tipo. Creo que le quita su dimensión a la tragedia. Pero aparte de eso, que se me hizo curioso, el hecho de que nos ayuda a ser agradecidos, a ser más, a tener más conmiseración, como que ser más empático con el que ha sufrido, a ayudar a, como dije, a ayudarnos a afrontar los caminos, las vueltas que da la vida. Eso se me hizo muy romántico, la verdad. Se me hizo extremadamente, casi, casi como, es demasiado, no lo voy a decir, pero cercano a que tuviera un valor moral desde siempre la tragedia. Mejor dicho, que nos enseña valores que nunca han cambiado en el tiempo, que hay valores como tal atemporales, que es ser agradecido, afrontar las cosas, y esa tragedia nos lo sigue trayendo a día de hoy, sin importar que el ser humano sea distinto, sin importar que ya no sean sus circunstancias, la tragedia sigue funcionando para eso. Yo la verdad no concuerdo con ella en ese punto, creo que la tragedia siempre es interpretada desde el presente, pero ella no tiene nada por sí misma, sino que estamos construyendo una forma de entender la día de hoy, que es algo que me está llegando mucho a día de hoy lo tengo mucho en la cabeza porque anduve leyendo a Barthes, un crítico literario, que él propone eso, que la crítica literaria o la crítica a cualquier cosa no es decir si es buena o mala una obra, tampoco es descubrir lo que busca Scodel, un sentido, un significado único, como que es secreto en las cosas, que es muy similar a lo que busca Scodel, de exponer cómo el valor pedagógico y esto trágico de la tragedia nos enseña. Para Barthes no es eso. Lo que importaría sería construir la forma en que vamos a leerlo a día de hoy. Y eso está padre porque así nos preguntaríamos cómo leyeron la tragedia en el Renacimiento, por así decirlo. Bueno, que casi no se leyó tragedia en el Renacimiento, pero en el siglo XIX, en este momento en que ya estaban en pugna con el pasado. ¿Y cómo la vamos a leer dentro de 1000 años? ¿Nos seguirá enseñando lo mismo dentro de 1000 años? Yo creo que no. Yo creo que en tanto producción humana, y lo que ella mencionó del círculo hermenéutico, de que todos estamos dentro de este proceso de interpretar las cosas, sigue cambiando la tragedia. Pero eso sería una idea de las que tengo sobre... Sí, que no concuerdo mucho con Scodel. Si tú concuerdas, te invito a que digas por qué crees que funciona, por qué no. ¿Qué te parece? Es que lo que yo creo, o sea, sí creo que va a cambiar con el tiempo, o sea, sí tiene sentido, pero también creo que va a cambiar con el tiempo porque no es tan fácil como una obra que fue escrita o dirigida, una obra de hace 500 años, quizás, que es como que tenemos más información del contexto, ¿no? O sea, es eso, la falta de información nos hace poder teorizar más, ¿no? Que por supuesto, Ajá. exactamente. Y entonces creo que en el futuro vamos a tener otros puntos de vista, o vamos a repetir los puntos de vista que hemos tenido antes. Eh, vamos a estar sesgados de cierta manera, ¿no? Y mediante esos sesgos vamos a estar también teorizando, vamos a vamos a atribuirle otra connotación a lo que es la tragedia. Sí, sí, sí. Yo creo que es principalmente la falta de información, la falta de conocimiento y también no poder ubicarte en el contexto, man. O sea, es la primera vez que me ubico en el contexto en una hora del pasado Ujú. y, y quizás, no sé si muchas personas pasen por eso o solo la leen, ¿no? En el colegio, por ejemplo, pues toca solo leer y ya, no Ajá. toca contextualizarte. O a mí no me tocó, digamos, ¿no? Eh, y sí, como te digo, le das las aproximaciones desde el ahora. Sí, lo que mencionas es una
idea que tengo rodando desde hace mucho tiempo, que es, los clásicos son clásicos porque no los conocemos y podemos hacer que digan lo que queramos. La tragedia podemos hacer que diga lo que nosotros queremos sobre ella. Prueba de es su contemporáneo Aristóteles, que dijo lo que quiso de ella, y Scodel demuestra que él estaba equivocado. Concuerdo contigo en que la falta de información nos permite jugar más con todo, con cualquier cosa. O sea, tú no conoces algo y te puedes montar un cuento de aquellos y que tenga coherencia dentro de sí mismo y quizá podría ser esa la respuesta. Lamentablemente, a menos que viajemos en el tiempo, y ni podríamos ni siquiera viajar en el tiempo, porque no estaríamos viviéndolo en ese contexto. Vendríamos desde el futuro a la antigua Grecia con pensamiento del futuro, sabiendo la trascendencia de la tragedia, y ya no se podría. O sea, yo creo que, ves que ella menciona que es tanto lejana como cercana a la tragedia. Yo creo que hay una, yo no creo que haya una tragedia que sea lejana y cercana, sino que hay varias imágenes, como que representaciones de lo que existió realmente que van en el tiempo. O sea, a día de hoy tenemos una tragedia griega que conocemos quizá un poquito más, quizá un poquito menos, quizá de una manera diferente a lo que conocieron los del Renacimiento, lo que conocieron las personas del medioevo, las personas no occidentales, por ejemplo, en el Medio Oriente, y que eso va a ir cambiando. Estamos construyendo la manera de leer a la tragedia. Ella propone aquí una manera de leerla, como lo voy a decir así, como una cartilla moral, casi casi, como hay cosas que sirven mucho de la tragedia porque nos enseñan a, como ya dije, ser agradecidos, shalala, 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 resolver problemas. Pero bueno, esa sería la crítica que tengo. Mm, Me gustó Sí, mucho que no quitara la parte intelectual de la tragedia. Y creo que eso sí, a día de hoy se conserva de ella, o lo seguimos entendiendo así, el hecho de que la tragedia tanto va a los sentimientos como va a la inteligencia. O sea, va al cerebro y va al corazón, si lo queremos poner de esa manera. Y sí, creo que es muy prudente lo que menciona en ese momento. No creo que alguien se digne decir solo era un ejercicio intelectual la tragedia, o solo iba la gente a llorar ahí. No, eran las dos partes. Era ponerte a pensar y también ponerte a sentir. Algo que sí podríamos tomar de la tragedia. Es algo que la enseñanza primaria, preparatoria, secundaria, universitaria inclusive, no tenemos. Formamos el intelecto, pero no claro. formamos otras partes que son del ser humano, que es lo que hablábamos en la clase de ayer, que el ser humano no es solo razón, el ser humano es otras cosas, Sí, y nos educamos solo en la razón. Creo que eso sí es algo valioso que mencionar. sí, sí, mano, totalmente. De ahí la gente tiene sus problemas y ya tienes que resolverlo cuando ya es evidente los problemas, man. Sí es, man. La educación no es la misma. No. Y creo que eso sí podríamos retomar de esa época, el que vaya a los sentimientos y a la inteligencia, a la tragedia. O podríamos, de la interpretación que tenemos de la tragedia, ir con eso. Bueno, ¿qué tienes que decir sobre la historia de la tragedia? ¿Cómo define este concepto, esta categoría que expone Scott? ¿Historia de la Sí, tragedia? sí, antes de entrar a ese punto, acá noté una cosita, Ujú. que justo en la página 39 en la segunda línea, menciona que no recuerdo que están las ranas, eh, habla de que Dionisio desciende al inframundo para traer de vuelta a Eurípides. Y eso se me hizo, mirándolo con los ojos del presente, muy, ¿cómo decirlo?, incómodo, ¿no? Es como estás tocando fibras, o sea, es fuerte hablar de los muertos recientes, ¿no? Ujú. No sé si tú tenías un contexto histórico con respecto Sí, a cómo ven los muertos ellos, ¿no? Porque, claro. ajá, Pues te lo y voy a eso, dar porque, fíjate qué locura, cómo es, yo llamo eso Dios, cómo es Dios o cómo es, si quieres tú, el destino, el azar, si lo quieres pensar así. Pero la doctora que nos está dando esa clase se especializó en la concepción de la muerte de los griegos. Sobre eso hizo su tesis y nos plasmó cosas tremendísimas, porque yo me quedé, como les dije en la primera clase, les mencioné que para los griegos era ausencia total la muerte.
Era como que estar vacío. Ves que les conté la Odisea y son como que cosas inertes, ni siquiera sufren, ni siquiera son felices. Es como que una ausencia, pero todavía hay una presencia en tanto que lo que fuiste antes, pero ya no piensas, ya no sientes. Lo que importa es la vida. Eso en la Grecia arcaica, que ves que les dije que era este momento después de Micenas y todas, de la época oscura. Pero en la época clásica, en la época de la tragedia, eso cambia. La concepción de la muerte con el tiempo, te voy a explicar aquí un poquito y lo que voy a hacer va a ser subirles mi clase al WhatsApp, ¿qué te parece? Para que lo vas Claro, más a fondo. claro. Pero se va transformando tanto la forma en tratar el cuerpo de los muertos. Primero se quemaba, sobre todo en la Grecia arcaica se enterraban, luego dominó el quemarlos y luego ya se pudo también inhumar y exhumar, o sea, de las dos. Con eso fue cambiando y también la concepción de la muerte, porque antes, como te dije, era pura ausencia, pero con los trágicos y con las nuevas concepciones de la vida que era social, como te dije, importaba, en Atenas sobre todo, no en otros lugares, pero en Atenas, donde está la tragedia, importaba tu lugar social, tu prestigio, tal, tal, tal. Y la muerte también era una parte social de la vida, la muerte era social. Las tumbas estaban fuera de las casas o estaban en las vías, en los caminos, habían tumbas ahí y tú veías quién había muerto y era más chido, digamos, si veías una, más cerca de la ciudad, eras más chido. Si te enterraban cerca de los caídos en batalla, uff, eras muy reconocido. Y si tenías un gran ornamento en tu lápida, entre comillas, alguien muy connotado inclusive en la muerte. Te digo, cambia la concepción y ahora los muertos ya están un poquito más vivos. Es cuando nace esa concepción del fantasma, bueno, para los griegos, y se aparecen espíritus a las personas, o hay gente que dice, te voy a maldecir y te voy a casi casi jalar las patas. Eso no pasaba en la Grecia arcaica, pero en la clásica sí. Yo creo que ya retomando lo que tú dijiste sí, de lo irrespetuoso que es a día de hoy hablar de un muerto que sigue oliendo casi casi, Claro. pues en ese momento no, porque era una muerte social, porque la muerte se exponía. De hecho, era el que Dioniso fuera por Eurípides o ves que regresa con Esquilo, pero fue por Ujú. Eurípides, es un gran honor. Es un gran honor que inclusive muerto te recuerden y quieran ir por ti al Hades. Y ya ni siquiera un fulano de tal, el dios del teatro, que ves que luego Scodel dice, no, ni era tan dios del teatro. Bueno, porque siempre lo ponen en el teatro, pero bueno, Claro. ese es un gran honor. Y nos voy a demostrar la diferente concepción que tenían ellos de lo sentimental. A día de hoy, el, el grave, ¿cómo se dice? El- cuando estás penando a una persona, cuando estás llorándole a esa gente, La- ah, el la duelo, duele pesa. ajá, Ah, sí, ajá. el duelo es algo privado a día de hoy, como que muy, Claro, o de la familia cercana, no lo compartes con todas las personas. Sí, me murió mi tío y andas ahí. Hasta dirías, es un exhibicionista, utiliza a su tío para, para que le tengamos claro, lástima. claro. Lo pones en Facebook y la gente empieza, Ajá, oh, dices, qué ¡ay! like, qué like. Pero en ese momento no. En ese momento, súper social la muerte. De hecho, el prestigio tenía que estar en vida y en muerte. Luego te paso la clase. La clase es muy buena. Ella se dedica también a estudiar las lápidas, como que los epitafios, estas cosas que le escriben a la lápida, se dedica a Claro. estudiarlos y a ver cómo se entendía la persona en ese momento. Muy bueno. Pero qué bueno que lo preguntaste. Ahora, Perfecto. am, Nos vamos a la historia. ajá, Me pregunto también, cuando la historia, entre comillas, ¿se refiere a qué? A la historia que cuentan en las ranas? ¿O a qué se refiere a la historia? O también la historia es las ranas sumado con lo que dice Aristóteles, sumado con lo que ajá. habla. Sí, creí que eso Este, les podría presentar un problema porque es una distinción histórica de la ciencia histórica o disciplina, como quieres decir. Básicamente distinguimos los historiadores entre dos cosas.
vamos a estrenarlo de poner, compartir algo y vamos a poner la pizarra. Va. Los historiadores distinguimos entre la historia con mayúsculas, que ya dejan claro que habla de esa historia, ¿verdad? Ujú. Historia con mayúsculas. No tengo mouse, estoy escribiendo con el pad para que... No, no se escribe tan mal. A ver. Y la historia con minúscula. Bueno, ella hace referencia a la primera, ¿verdad? Claro. Te voy a explicar las dos porque así es más fácil de entender. Y te voy a explicar también con inglés, creo que es más chido. Ella habla de history Ajá. acá, pero la historia con minúscula es la story. O Ujú. sea, como que la narración, eso podría ser la historia con minúscula para algunos. Y aquí Ujú. será la history, es decir, la ciencia histórica, la disciplina histórica, para algunos el estudio del pasado, para otros el estudio del hombre actuando a través del tiempo, etcétera. Uf, ya da igual. Va. History. Um, Básicamente en historia, ella está tomando el discurso que se ha hecho sobre la historia, es decir, el devenir histórico. Vamos a ponerlo así. Esta es la historia, ¿va? Y me van a matar por mostrarla, si alguien lo ve y poner la historia lineal, pero me sirve para explicarlo. Esta sería la historia, como que el paso del tiempo, lo que te explican en la primaria, de que no, pues la historia son los sucesos que han sucedido, que han pasado y todas esas cosas. Esto puede ser la historia. Ella no habla de esto, ella habla de lo que hemos dicho en el presente acá sobre esta cosa, que es la historia con mayúscula. ¿Sí? ¿No? Eso es la historia cuando los historiadores se refieren a historia. Ah, pero te digo, depende, porque solemos distinguir entre mayúscula y minúscula. Pero Claro, a ella la está, historia. ajá, Ajá. la historia con mayúscula es el discurso o la sucesión, el discurso que hemos hecho sobre la historia del paso, de ese paso del tiempo. Ella está hablando precisamente de este discurso, del discurso que se ha creado para hablar de la tragedia. Dicho de otro modo, el cuento que nos hemos montado sobre la tragedia. Y en ese cuento entran las malas interpretaciones que ella expone, que son las que tú dijiste, las de Aristófanes, Nietzsche y Aristóteles, ¿verdad? Aristóteles. Ajá. ¿Ya se entiende un poco más? Sí, 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 entiendo. Sí. O sea, ella está criticando justamente eso. El hecho de que el discurso que nos hemos montado sobre la historia, que para ella es muy malo, esa sería la historia de la tragedia. Ok. Es decir, el relato que narra el supuesto encumbre. Ajá, vamos a hablar de ese discurso. Ese discurso, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo cuenta que ha sido Scudder? En principio que Aristófanes setea a los personajes, a los tres trágicos, con determinadas características, ¿no? Los encasilla, de cierta manera. Sí, pero ves que está esta o sea, ¿cómo te cuentan que fue la historia de la tragedia? Hubo como que todo fue debacle, todo fue para arriba. ¿Cómo dice que han contado cómo fue la tragedia? ¿Crece y baja? Ajá. ¿Ves que dice que hubo un encumbramiento? Es decir, se subió. Luego fue como que un momento sí, de apogeo, de auge, y luego de caída. Como dicen en la de Roma, ¿no? Roma, auge y caída. Bueno, hablan de esto, el clásico es la historia de que una nación sube, llega a su mejor exponente y luego baja. Supuestamente ella está hablando de que esto pasó con la historia que han contado de la tragedia. Básicamente, ella pone el ejemplo, expone como tanto Aristófanes como sobre todo Aristófanes, esquilo, expone como para la mayoría de gente
ni siquiera hablan de otros trágicos, solo hablan de los tres más conocidos, que es Esquilo, que es el que hace subirla, pero que era medio primitivo, ¿verdad? No, no era tan, Ujú. no era tan, por así decirlo, estilizado. Todavía se le notaba mucho que se la tira, que adoraba mucho a Atenas, como que no era muy sutil, por así decirlo, y que tenía demasiados coros y la fregada. Claro, Luego se llega como que al auge, donde está Sófocles. Sófocles que es pura perfección y es lo que apoya a Aristóteles, que es su favorito, y que dice que Edipo Rey es la mejor tragedia. Edipo Rey estaría acá. Está en el auge del auge, por así decirlo. vale. Sófocles. Para... Ahí no parece acento. Ahí está. Y que es el perfeccionamiento, ¿verdad? Ujú. Luego vemos como Eurípides no llega a la gran caída, pero ya es menor que... Pero con él empieza la debacle de la tragedia. Digamos, que era como que en medio de la caída está Eurípides acá, que si bien produjo cosas muy bellas, pues no se comparan con el de Sófocles y según Aristóteles y luego también, esto es lo que propone Nietzsche, ¿verdad? Que con él empieza la debacle, que Claro, Eurípides por haber metido el pensamiento socrático hace que caiga la tragedia. Aristóteles todavía respeta a Eurípides, pero entiende que es menor que Sófocles. Y luego ya vendrían aquí todos los imitadores que ni siquiera los mencionan, que ellos son porquería básicamente. Agatón y todos ellos. Los poetas posteriores. Eso ujú, sería a grandes rasgos la historia de la tragedia. Con mayúscula, según Scodel. Según el diagnóstico que hace Scodel, esa ha sido la tragedia, la historia de la tragedia. Auge. A ver, aguanta. ¿Dónde está el...? Ajá. No, no, no. Un auge, un encumbramiento, digo, perdón, sí, un avance, un encumbramiento y luego una caída. Salud. Um, pues sí, creo que eso sería básicamente esa historia de la tragedia. ¿Qué tienes que decir sobre ella? no lo había visto de esa manera. Yo no me fijé que lo ponía en estos tres periodos. Había visto que los categorizaba en tres categorías más bien, ¿no? Ujú. No en esto. Por lo que entiendo, también siguen una secuencia de tiempo, ¿correcto? O sea, Esquilo estuvo primero, luego Sófocles y luego Eurípides. Ujú. Ok, ok, entonces voy entendiendo. Va. Yo como los tenía todos como a la misma... Como contemporáneos. Exacto, exacto. Sí, que de hecho es una crítica que menciona Scodel, porque Scodel dice, bueno, no sé si lo dice ella, pero esto es un hecho, bueno, no un hecho, una interpretación muy reconocida y que se entiende por cierta, que en el que fueron muy cercanos en tiempo, Esquilo, Sófocles, está pasando, ya, que hubo, que los tres se conocieron en algún momento, que los tres fueron contemporáneos, por así decirlo. O sea, estamos hablando de que la historia de la tragedia griega es una madrecita, Claro, claro. y todo lo demás, ¿qué? Lo anterior, porque es algo que yo critico mucho de Scodel ahorita, que luego lo va a tratar, y eso va a estar bueno cuando lo hable, los orígenes de la tragedia, pero no habla todavía de ella, de los orígenes. Y casi no se habla, casi nadie habla de lo que pasó después. O sea, como que todo fue, nos situamos en este pequeño marco temporal y esto es la tragedia. Punto. Ahora, también es una, básicamente es como que, como tú dices, un cuento. Es el inicio del cuento, se desarrollo y una debacle, una conclusión. De hecho, es trágico este desarrollo de la tragedia en el sentido actual porque pues todo terminó en algo malo, es decir, los nuevos poetas. Es una gran crítica de Scodel, yo concuerdo mucho con ella, pienso que luego ya se debraya, pero el análisis que hace es, creo yo, bastante pertinente para exponer qué cosa, los discursos históricos, cómo
interpretamos, o mejor dicho, damos por hecho que la interpretación de tal eminencia, que es lo que critica, dejen de amar a Aristóteles, dejen de adorar al psicoanálisis, dejen de adorar a tal, tal. Gracias a esas interpretaciones, no nos acercamos a la tragedia, o nos aproximamos ya con un sesgo. Ella quiere pelear con eso y por eso expone esta historia mal lograda de la tragedia. Entonces, si tenemos a Esquilo, luego Sófocles, Eurípides, y sí, eso sería básicamente todo. ¿Qué más? Luego habla del corpus de esa historia. ¿Sabes qué es un corpus, bro? No, mano. Va, te explico. No hay problema. Un corpus básicamente es la obra total de un autor o de una corriente filosófica, histórica de pensamiento. Es decir, el corpus de Platón son Elicias Mayor, Elicias Menor, La República, El Banquete, todos sus diálogos, o sea, toda su obra recopilada sería el corpus de Platón. El corpus de Juan Rulfo, que es muy poquito. Pedro Páramo, Llano en Llamas y lo que quedó, lo poco del Gallo de Oro. Eso sería, a grandes rasgos, su corpus. O sea, como que digamos el acervo de lecturas que hay sobre ese tema. Ella habla del corpus de esa historia de la tragedia. ¿Recuerdas cuáles eran ese corpus? Las obras que dan fundamento a ese mito que nos hemos montado. Claro, el de las ranas, Ujú. bueno, Nietzsche no recuerdo el nombre, y Aristóteles puede ser poética. Justamente, las ranas, poética y el nacimiento de la tragedia. Esas tres lecturas son el corpus de la historia de la tragedia. Ya te cuenta cómo son muy separadas en el tiempo. Bueno, las ranas y la poética no, pero el nacimiento de la tragedia sí. El nacimiento de la Sí. tragedia es más de un milenio lo que ha pasado. O sea, habla de que ese corpus sigue muy presente a día de hoy. Pues eso, a mí me gustó mucho lo que expuso ahí Scott. Luego habla, ajá, Mm, qué dice de la historia de la tragedia? La historia de la tragedia es buena para nosotros, mala para nosotros. Si es buena, ¿por qué? Si es mala, ¿por qué? mm, Bueno, acá dice que mala como tal, o sea, sería mala en el sentido de que nos hace entender de esa manera, ¿no? Nos lo hace ver de esa manera, pero es lo que hemos estado hablando y lo que la autora para criticando, ¿no? De esta visión que tenemos. Y que categoriza, impone, acá dice, a cada uno de los tres autores en un papel definitivo, un papel fijo. Y creo que también eso influye en, ok, voy a leer esta obra, ya sé que es de este autor, y que influye en la aproximación que tú le das al momento de leer esa obra, ¿no? Que a priori ya tienes en qué parte de la historia de la tragedia está. ¿Me das un segundo? Sí, sí, no te preocupes. Wow, te mamo. Pero sí, así es lo que, pero es lo que nos viene diciendo, ¿no? Es lo que viene quejándose. Más allá de eso, Sí, bueno, igual repitiendo, ¿no? Si nos acercamos a la tragedia con expectativas rígidas, nos decepcionaremos una y otra vez. sí, La sí, misma idea. claro. Expone, hay como que dos puntos importantes de lo que dice que hace la historia de la tragedia, que es el que bien mencionaste, que como que obnubila nuestro juicio, como que ya no ya vamos con las gafas de la interpretación de la historia de la tragedia a abordar a los trágicos, que me gustó lo que dijiste de que
citando a Scodel, les da un lugar fijo y determinado, yo diría estático y artificial, a tal o cual trágico. O sea, tú ya dices, pues Sófocles es lo mejor. Esquilo es bueno, pero pues es primitivo. Y Eurípides es pura debacle, pero pues sigue siendo más o menos bueno. Creo que concuerdo con ello. Y la otra parte es que esta historia, al exponer esa línea y decir cuáles son las buenas y las malas, es la que construye el canon. Eso es importantísimo. La historia de la tragedia es la que estará generando el canon de tragedias buenas, porque pues ya sabríamos cómo en este camino que se dio en la tragedia, las tragedias que están incrustadas en este apogeo, que son sobre todo las de Sófocles, o las tragedias que están dentro de la historia de la tragedia, o sea, ninguna de Agatón, ninguna de, de, de trágicos posteriores, entra dentro de las buenas tragedias. Eso está muy bárbaro, porque mmm, su valorización conforme a facilidad y dificultad depende de lo que entienden de los parámetros de esta historia. Es lo que pone el ejemplo de, si a ti te gusta mucho, no sé, Los Vengadores, y juzgas a toda película conforme a cómo se parecen a Los Vengadores, pues habrán películas buenísimas que no te van a gustar porque pues no tienen esos actos de mucha acción y la fregada. O sea, date cuenta cómo esta historia de encumbramiento, de auge y caída que yo le digo, ya no solo nos está contando cómo vemos la historia de la tragedia, sino qué tragedia va a ser buena y qué tragedia va a ser mala. Eso se me hace muy importante. También me interesó que critica otra parte, ya fuera de la historia de la tragedia, otra aproximación que hemos hecho de entender a las tragedias solo como una unidad. Es decir, no dentro de un ciclo épico o de un grupo de lectura, de lecturas, mejor dicho. ¿Qué tienes que decir sobre ese tema? Eh, Acerca de la unidad no se refería a que o sea, yo entendí la unidad como si se debería contar una sola historia dentro de cada tragedia. Pero justo es lo que critica, ¿no? El hecho de que entendamos que se cuenta una sola historia cuando, cuando están dentro del ciclo épico de Troya o están dentro de un canon Claro, claro. de mitos. Y es lo que critican, ¿no? Que las veamos como algo individual, atómico, por así decirlo, cuando realmente están dentro de este gran panorama que es el arte dramático, que son los mitos fundacionales, que eso es el ciclo épico, la narración dramática, etcétera. Yo creo que, pues que sí, con eso concuerdo totalmente con Scodel, solo difiero en otras cosas, pero en eso concuerdo muy bien. Entenderla, como tú decías, en un contexto ya no solo histórico, sino también del corpus, del corpus, pero ahora de los mitos que hay ahí alrededor. Um, La unidad. mm, La unidad la impone Aristóteles, ¿correcto? no me acuerdo de eso, la verdad. No me acuerdo. ¿Dónde viste eso? 42. Ni Sófocles ni Eurípides compartían la idea de unidad de Aristóteles. Pues sí, no me acuerdo de ello. ¿En qué parte? En el final, en la tercera línea de abajo para arriba. Ajá, evidentemente ni Sófocles ni Eurípides compartían la idea de unidad de Aristóteles, pero incluso el mismo Esquilo puede cambiar de punto de vista en una sola obra. Ajá, justamente, tiene razón, no me acordaba de ello. Pues Y muestra de cómo critica eso, ¿verdad? Muestra de cómo no es una unidad, sino que la verdadera tragedia pues, estaba inscrita ya no solo en una unidad del ciclo épico, sino de que una sola historia, que es lo que contaba Aristóteles, ¿verdad?
lo ideal es una historia de un solo personaje. Cuando pueden haber dos personajes principales en una obra, o que primero sea un principal y luego venga otro principal, o sea, ya no es una unidad, sino que está más diseminado, como que es más plural. Eso lo voy a guardar porque no lo anoté. ¿Y será que las historias que son más de unidad son las de Sófocles? ¿Crees tú? No, porque acá dice que ni Sófocles ni Eurípides compartían la idea. Ajá. Recuerda que para Aristóteles la tragedia es Edipo Rey, que la vamos a leer, y Edipo Rey sí tiene un personaje muy claro, que es Edipo. Um, Ahí veríamos cómo pues Aristóteles metió mano, por así decirlo, para decir qué es lo chido y qué no. Pero es lo que critica Loco, ¿no? justamente Scodel. ¿Eh? Qué loco que alguien en un momento del tiempo dijo, esta está muy bueno, y ahora Ah, todos dicen, esto está muy bueno. Porque sí, es Aristóteles y él sabe cosas. justamente. Eso pasa un friego. Es como cuando Bill Gates habló de la pandemia. O sea, Bill Gates que sabe de epidemiología o de medicina, pero todos decían, no, Bill Gates habló y dijo que si no nos ponemos el cubrebocas todo va a ser peor. Y citaban a Bill Gates, porque es una autoridad, quizá no en esto, pero es una autoridad al fin y al cabo. Eso creo que todavía se conserva. Ha cambiado, pero creo que es muy similar. Bueno, ¿qué tienes que decir? Ah, va. Voy a comer un poquito, ¿no? ¿Qué pasó? Voy a comer un poco, digo. ¿Qué vas a Si no, comer? un poco más. Causa, no es causa, no sé, así nomás. ¿Lo ubicas? Es comida peruana, no sé si... No, yo me Ay, acuerdo ay. del lomo mechado, del ceviche y ya. Es papa chancada y rajas, como que tabletas de papa chancada y pollo deshilachado, papa, pollo, y arriba ya le pones huevito y mayonesa. Es bien simple, la verdad, si te pones a pensar, ¿no? Entonces, Sí, suena como el pastel de papa. quizás, pero es frío. Esto es... Bueno, no. entonces sí es otra cosa. Bueno, ¿qué tienes que decir sobre lo que dice Scodel de que no veamos o debamos ver? ¿Qué tienes que decir sobre lo del ritual? De la tragedia como ritual. Come, come. Se explaya harto, la verdad. Pero es que yo creo que sí es entendible que se presta a confusiones, ¿no? Se presta a confusiones porque, pues, empieza a hablar que no, pero me pones un dios del teatro, ¿no? Es como, ok, si ya hay un dios es como que ya le da esa connotación. Y sí, creo que puedo comprender por qué se le ha dado esa connotación de ritual, si bien Scodel fundamenta bien por qué no lo deberíamos tomar, pues no me parece tan alejado quizás a las otras críticas que hace, ¿no? Creo que es más entendible esta postura. Sí, justamente se explaya mucho en eso. Y siempre que se explaya se nota que se no explaya lo que le molesta, ¿verdad? Se explaya en lo que dice, esto está mal. Y yo creo que Scodel está entendiendo el ritual de una manera muy cristiana. Y por eso es que no cree que pueda ser un ritual el teatro. Porque está entendiendo el ritual en un sentido, pues, como ella mencionó, de lo litúrgico, de estas cosas, pero ritual no tiene que fuerza forzosamente eso. Lo ritual es mucho más amplio. Inclusive en la cristiandad misma hay cosas que se acercan mucho a lo ritualista, inclusive a lo que tiene liturgia en sí mismo, y no deja de tener esta dimensión de placer y de que no tengas que ir a arrodillarte o a orar, o etc. Un ejemplo muy claro es la pastorela. Las pastorelas, cuando las organizan
las iglesias todavía a día de hoy, y sobre todo en el pasado, tienen una connotación religiosa muy, muy, pero que muy potente. ¿Y qué es la pastorela más que también una obra de teatro en la que se expone algo divino, el nacimiento de Dios, el Dios Hijo, Jesucristo, y hasta se muestra cómo llega el enemigo, el diablo, y trata de arruinarlo, llega la divinidad y apoya a la gente, etcétera? Eso tiene mucho de ritual, eso tiene mucho de conexión con lo divino. Otra muestra muy interesante, el Via Crucis. El Via Crucis en Semana Santa que se aproxima, a los sujetos, a los que van a actuar de Jesús, los encierran, literalmente los encierran una semana. Bueno, quizá en Perú no, pero aquí en México los suelen encerrar, no en todos lados, pero los suelen encerrar ¿para qué? Para que estén y coman bien y no se llenen de pecado, por así decirlo. O sea, eso es muy litúrgico y eso es muy cercano a lo ritual. Por eso aquí en Tlaxcala pasa algo es bien chato que un Jesucristo, un tipo de Jesucristo se embriagó y estaba, ajá, búscalo, y el vato está actuando a Jesús bien pedo, bien embriago, y la gente se súper enojó con él. Ves que actúan que a Jesucristo lo lastiman los romanos y todo, pues sí le estaban pegando en serio. A él todo embriago y los romanos le daban cachetadas y todo. Y Hay video, man, hay video. ajá, el video, búscalo. Ay, qué buena. Mano, para sumar a la historia, acá en Perú hay un personaje, y es un personaje peruano, que es quien también, similar al personaje este que estaba ebrio, pero se le denomina el hincha israelita. Él siempre actúa como Jesús en Semana Santa y pues se hizo conocido, no sé si es muy popular ya de tantos años que lo vemos como Jesús en Semana Santa. Y es una persona que se asume, o sea, tiene esa religión, es israelita, pues. Es israelita, no sé si es una religión, man, pero siempre está vestido así, man. Entonces, Es judío. acá hay una religión media rara que viene de la mano con un partido político que todos visten así como Jesús, pues, man, y Ah, todos son sí. barbones y las mujeres son como María, así o sea, son gente que vive en la calle y, y eso. Y el hincha israelita es un personaje que se ha ido hasta el mundial. Así, mano. O sea, es un personaje peruano, ¿no? Es un personaje de la cultura pop. ¿Verdad? Sí. Loquísimo, man. Ay, Pero pues es justo eso, yo defiendo la idea de que sí había mucho de ritual en la tragedia y por eso no podemos conectarnos de la misma manera, porque a pesar de que no fuera un ritual claro, digamos un sacrificio, que ya no se daba en esa época, bueno, no humano, pero sí tenía mucho de beato, por así decirlo, de divino, el ir a la tragedia. Eso a día de hoy no lo experimentamos. O sea, tú no vas a ver a Sófocles en, no sé, en un teatro y vas a decir, ay, voy a ir a aprender sobre los dioses o quién sabe qué. Pues, ¿por qué no? No, estás muy lejos de eso. De hecho, inclusive, para demostrar lo lejos que estamos, para ellos esas historias, y ella lo dice, eran reales. Para ellos es lo que se exponía en esas historias había pasado y se reinterpretaba. O sea, todo lo que se cuentan, para ellos era algo que había pasado. Quizá lo reinterpretaban, pero sí había pasado. Y Dionisio era real, y Zeus era real, y Sófocles había vivido. Nosotros sabemos que no. Esa es una distancia enorme. Es una distancia tan grande como la que tiene alguien cristiano con alguien ateo cuando van digamos, una iglesia. Muy distinto. Por eso yo difiero mucho con Scode en el hecho de que hay como que una experiencia ingenua, como que pura, que todavía podemos recuperar de la tragedia. Eso creo que ya se perdió. Podemos tener una nueva interpretación de la tragedia investigando lo que ellos tenían y reconstruyendo una día de hoy. Pero pues sí, quisiera hablar también, ya no lo mencioné, pero lo dejé en mis notas, um, el hecho de que expone cómo el discurso histórico sobre la tragedia también ha sido histórico, ha cambiado con el tiempo. Como primero fue solo las ranas, luego se amplió con Aristóteles, se mantuvo inerte un rato
Y mucho tiempo después llegó Nietzsche y lo reconstruyó. Um, Creo que es lo que aspira ella, a tumbar ese modelo, ya no solo que vayamos acumulando en ese modelo, sino que construyamos uno nuevo completamente. ¿Por qué no podemos vivir sin una historia de la tragedia griega? De hecho, ella lo que está haciendo en buena medida, al llevar una, una narración cronológica, en buena medida, es abonar a que se construya esa nueva historia sobre sobre la tragedia griega. Um, Sí, no lo había pensado de esa manera. sí. También como cuando defiende a los poetas menores, a estos poetas ya posteriores, una forma de que ella dice que quizá fueron tan buenos como los griegos, como los tres grandes dramaturgos, es que menciona en la página 40 y cito, no tenemos manera de asegurar que lo que se hizo después fue de poca calidad. Bueno, ese argumento también funciona en contra, es lo malo. No, tampoco podemos decir que, que lo demás, lo que siguió después, era excelente porque no sabemos nada. O sea, eso funciona a la inversa. E inclusive podemos preguntarnos, ¿por qué la gente conservó esos tres? ¿Por qué la gente no conservó a los que siguieron y por qué solo esos tres? Creo que está muy bien su crítica, pero a veces la fundamenta con argumentos muy simples, diría yo, que quizás para llegarle más rápido a la gente, pero pues sí, hay como que fallas, bueno, no sé si fallas, pero argumentos un poco simples. Um, sí. Sí. Um, Ujú, pero sí, qué más opinas de lo del ritual, de sus antecedentes? ujú. No, no. Claro, yo entiendo más lo entendía más el ritual con pues ceremonia, ¿no? Creo que es como lo plasmado con el ejemplo de ir a una iglesia, que es toda esta ceremonia religiosa. Ahí también me he preguntado, no sé si la concepción de ritual en Estados Unidos sea la misma de ritual acá, ¿no? Puede ser, y justamente como menciono, eso se da para los griegos, o sea, un ritual ahorita es diferente a un ritual en ese momento. Ujú. Creo que se conecta muy bien con lo que menciono de que para ellos sí podría ser en buena medida un ritual, al menos para lo que entendemos a día de hoy. Um, sí, siento que la concepción de ritual es muy limitada a la de Scholar. Mm, un argumento que se me hizo muy bueno para su idea, eso sí, es que las tragedias eran juzgadas conforme se disfrutaban. Eso no pasa en un ritual, según ella. Entiendo la postura y pienso que es valiosa, pero repito, se puede criticar aquí en México las ofrendas y las ofrendas tienen mucho de ritual. Las Y ofrendas, ves que, ¿viste Coco? ya. Ah, ya, lo que ponen en... Ok, ok. Ah, sí, tienen muchísimo de ritual las ofrendas, que se vulgarizaron un poco con Coco y todo eso, pero pues tienen mucho de ritual y también se puede juzgar que es mejor que otra. Mm, Me gustó cómo mencionó que la danza se compartía, o sea, tiene partes de ritual para ella la tragedia, pero no se limita a eso. Concuerdo en ello. Pienso que le quita mucho a lo de ritual. Yo digo que es no un 50-50, pero sí, yo diría un 50-50, quizá un poquito más Mm. ritual que otra cosa. El aspecto de la danza, de los cantos y sus antecedentes, que luego ya veremos en el siguiente capítulo. Mm, Claro, pero también, o sea, yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué tanto puedes discernir de lo que es ritual o lo que no es ritual en el momento, ¿no? No hay tampoco, no hay mucho recurso, ¿no? O sea, ok, comparten muchas cosas como danza, canto, pero si haces otra cosa que también involucre danza, canto y gente involucrada, vas a también meterle esa connotación ritual, porque es lo que ha permanecido hasta ahora, creo. ¿Cómo? No entendí bien. O sea, o sea, tú puedes empezar a discernir si tiene esta, pues es como la esencia de un ritual, ¿no? O sea, acá estás discutiendo si esta tragedia
la tragedia entonces es similar a los rituales, a lo que Ujú. se hace en un ritual. Pero yo digo, compartes varios elementos de un ritual, sí, pero yo digo, también comparten muchos elementos por el hecho de que, pues, no hay tantos elementos con qué jugar. No hay, pues, video, ¿me entiendes? No hay fotografía que, ok, te cambia más el paradigma, ok. Si tú quieres crear una pieza de arte, pues vas a involucrar danzas, vas a involucrar coro, y si crearas otra pieza de arte en ese momento y también les añadieras estas piezas que son bailes, coro, gente alrededor, también le atribuirías características de ritual vistas desde ahora. No sé si se entendió. Sí, o sea, tú mencionas que por lo limitado de sus recursos para expresarse, a día de hoy podríamos estar dando de facto algo. O sea, Ajá. bueno, eso sí te entendí, ¿no? Bueno, creo que eso entendí. El hecho de que quizá por ellos que tenían sobre estas herramientas disponibles, la resignificaban en una cosa o en otra, pero a día de hoy, como ya sabíamos que alguna de ellas era para un ritual, pensamos que siempre era para el ritual. Y es lo que ha perecido, el ritual se ha permanecido hasta ahora, la Ujú. tragedia no. Sí, puede ser. Es una buena crítica. Yo creo que también es la manera en cómo se entiende el mundo. Si el mundo está muy divinizado, deificado, todo pasa por un filtro, un tamiz divino, ¿no? O sea, y lo mismo a día de hoy, si el mundo está muy economizado, todo pasa por un filtro económico. Una de esas cosas, como repito, es la educación. En la educación ya no se pregunta mucho cuánto se va a ganar, o inclusive se trabaja para ganar dinero, ¿no? Por poner un ejemplo día de hoy. Creo Claro. que sí, deberíamos preguntarnos bastante qué tanto no se resignificaban los símbolos conforme a la situación. O sea, qué tal si en ese momento el oro representaba divinidad y en el otro representaba pues pura riqueza nada más. Creo que a eso te refieres, ¿no? Sí, pues puede Ujú. ser, puede ser. Um, mm, Y ahí menciona lo de que el público sabía que era una ficción, ¿no? Esa parte me gustó mucho cuando empieza a hacer las comparaciones con el teatro. ujú. Eh, pues tal cual el público no puede intervenir directamente y la única forma que se relacionaba con la tragedia y el mundo real del público es con la respuesta emocional e intelectual del público, y eso es muy similar a lo que pasa en, pues, obras de teatro que no juegan con el espectador, digamos, Ajá, que no las son normales. Ajá. metadramáticas, como dijo ella. Claro, claro. Exacto. Y ahí, hasta cuando yo cuando estaba leyendo esto, yo decía, ah, caray, no había todavía hecho ese vínculo con el teatro, ¿no? Y después mete el teatro. Y tú dices, eso también está pasando ahorita, ¿no? Es eso tan maravilloso de cómo te vinculas con una obra, con una puesta en escena que sabes que no es real, también lo vivimos ahorita. Y me hizo vincular, ¿no? Con el pasado y otra vez volver a decir, seguimos siendo las mismas personas en diferentes tiempos. Y acá lo veía como la tragedia, como el prototeatro, ¿no? Ujú. Quizás me Ya un pregunto si teatro es... como, sí, ya un teatro como tal. Y justamente creo que eso es otra de las partes que busca mucho Scholar. Ella está buscando una esencia humana. ¿Qué es lo que tú dices? Nada más que tú no lo dices así, pero supuestamente hay una esencia humana, atemporal, que nos vuelve humanos. Tú le llamaste humanidad la última vez, creo. O sea, todos, hay una humanidad, ¿no? Que compartimos todos y que no ha cambiado en el tiempo. Yo soy de otra postura, yo creo que la humanidad se ha ido cambiando con el tiempo. De hecho, creo que lo que nos vuelve humanos es el sentido común, ahí más cercano a Vico, y el sentido común es histórico. O sea, no hay como que un sentido común de mis instintos o algo así, sino de que se entiende lo que es humano conforme en ese tiempo.
Un ejemplo que me gusta poner mucho es el de Caterina de Sforza, una mujer muy conocida de lo que ahora es Italia, que a día de hoy entendemos que un padre debería dar la vida por sus hijos, ¿no? Claro. Ella entendía que no, que, que lo conveniente era siempre proteger más al marido porque puedes tener más hijos. O sea, si te matan un hijo, puedo tener otro hijo, no puedo tener otro marido. Um, Hace sentido. ajá, hace sentido, pero no cuadra con lo que entenderíamos. De hecho, diríamos, es un poco inhumana, porque no le importa que se mueran sus hijos, le importa conservar inclusive su posición, porque dice, si esto si la muerte de mi hijo va a impedir que perdamos prestigio o tal, pues que se muera mi hijo. O, o también tengo que velar más por mí. Es algo muy diferente a lo que entenderemos a día de hoy. La cuestión de la higiene, cómo ha cambiado en los últimos años. Inclusive, ahorita en la pandemia podemos ver un cambio, creo que de humanidad muy claro, que es la cercanía con la gente. Um, entendemos a día de hoy poco humano el no relacionarse con otros humanos. El ser humano lo entendemos como alguien social. Pero quizá en un futuro, a raíz del confinamiento y de estas formas de relacionarnos, lo más humano sea estar lejos de los humanos. O sea, yo creo que sí hay como que una temporalidad, como que ha ido cambiando con el tiempo, lo que es ser humano. Otro ejemplo, la endogamia, ¿cómo se llama? Cuando te metes con tus primos. Perfecto. Ajá. La endogamia, Sí, en fin. sí, sí. Sí, Estoy de tiene acuerdo, otro man. nombre, pero no me acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, 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 lo has puesto Ah, tal cual, man. en un primer momento eso era común, eso era común. Y es lo que expone Engels en su trabajo del nacimiento de la familia, que la familia, que entendemos algo muy humano, no fue lo primero que pasó. O sea, uno se imaginaría que primero fueron familias y luego se juntaron e hicieron una sociedad, como que una tribu, digámoslo así, y luego ya se juntaron en ciudades, y luego hicieron naciones, y luego hicieron imperios. Pero antes de la tribu, digo, antes de la familia fue la tribu. O sea, primero fue el grupo grande, más o menos grande, como que de 20, digámoslo así. Y luego, cuando fueron creciendo, pues como ya te puedes relacionar con todos, se creó la familia. Y para evitar que en la familia hubiera problemas, se empezaron a reproducir con gente de otras familias. Porque si no, antes era como que todos contra todos y pues generaba problemas y aparte se percataban de que los niños salían mal. Salían raros. De hecho, él habla de lo que antes se llamó el derecho femenino. Como vivían en este mundo en que todos se daban contra todos y habían varias parejas, etc. Bueno, no existía la pareja, sino pues relaciones con muchas personas y ya no solo dos personas, que el hecho de tener solo dos personas sexo también es algo muy reciente. Bueno, no muy reciente, pero es histórico. Um, Como no se tenía a ciencia cierta, no puede saber quién era el papá, porque la mujer puede haber tenido relaciones con varios hombres, la mujer tenía mucho poder en ese momento, era el derecho materno. ¿Por qué? Porque la única sucesión de familia era la de mamá, porque no puedes tener seguro quién era el padre, porque podían haber sido muchos padres, pero tenías Claro. seguro de que ella era tu mamá. Eso sí era innegable porque salías en familia, o sea, No eso hay no forma se de... puede objetar. Así que yo creo Sí, que lo que busca decir es ahorita ya termino. Lo que ella busca es decir, hay una esencia humana, hay valores humanos que podemos descifrar por la tragedia. Y yo no concuerdo mucho con eso, pero sí, sí, sí estoy de acuerdo, man. Quizás la palabra no fue la adecuada, pero esto de ver de lo que sucede en el teatro, que sucedió en su momento en la tragedia, de ver a otras personas en un ambiente ficticio y que nos atribuyan ciertas emociones, creo que lo explica, o sea, algo tiene que explicarlo, ¿no? Siento que es natural de nosotros, o sea, la psicología de alguna manera podría explicarlo, ¿me entiendes? Porque, porque pasa, ¿no? O sea, creo que no depende de nosotros, al parecer. No elegimos como los ejemplos que me das, ¿no? Como castigar las reglas de este estado es o castigo o perdón, ¿no? O monogamia, poligamia, no lo decidimos nosotros. Yo creo que
el arte, o sea, es como, es el arte, ¿no? Es lo que es el corazón del arte, creo yo, cómo se, sentimos algo en algo que no es real, en las películas, en, en el teatro, pues en las imágenes, quizás en las fotos, cómo te transmiten algo que muchas veces no es real. Esa no me parece loco, porque es algo que un Sí, psicólogo me gustaría tener acá para que sí está empiece a loco. A mí bloquear. me interesa mucho lo que tú mencionaste, el arte, ¿verdad? Hay postulados que mencionan que lo más humano es el arte, que es lo que nos genera formas de pensar. Digo, yo no estoy muy seguro. Yo siento que soy historiador y por eso siento que es muy histórico el arte también. Pero Ujú. también es válida tu postura de que hay algo artístico por sí mismo que nos está como que siempre nos está haciendo sentir tal cosa. La pregunta sería, también vendría la pregunta aquí, te la podrías preguntar a ti, ¿el arte lo produce el hombre o el arte lo encuentra el hombre? O sea, el arte está allá afuera o el arte No, lo está aquí. encuentro el nombre. ¿O lo De encuentra el hombre? hecho. O sea, o sea, ¿el arte está afuera o está adentro? Ah, ok, ok. Pero entendí que si lo había hecho el hombre, ¿no? Ah, ¿Verdad, no? ¿dónde ¿Dónde está está? dónde está el arte? Para algunos, el arte está allá afuera y el hombre lo está descubriendo a diario y escucha y ahí puede conseguir No, hacer música. yo sí creo lo segundo, mano. ¿Tú crees que lo crea el hombre? Yo también creo que... Ajá, concuerdo mucho con esa postura de que el hombre pone algo para que exista el arte. Y si no hay humano, mejor dicho No humano, hay arte. no hay arte. Y Es como las matemáticas. La, es un la ejemplo misma. buenísimo, es un ejemplo buenísimo. Hay un vato, se llama Frege, que fue el primero, el papá, el abuelito de los filósofos analíticos. No te voy a decir qué hace eso, pero él era un matemático, pero súper aferrado a las matemáticas y decía, no, las matemáticas explican todo, shalala, shalala, shalala. Y él decía, para los relativistas, que decían, uno más uno es dos, solo cuando esté el hombre. Él decía, no, no, no. En el Big Bang era uno más uno. Y cuando se creó la Tierra fue uno más uno. Y cuando se acabe el hombre, seguirá siendo uno más uno. Digo, uno más uno es dos. Ah, sí, uno más uno es dos, uno más uno es dos. O sea, todo está afuera. Yo Claro. creo que no, yo creo que el ser humano siempre pone algo, interpreta la realidad, la construye, mejor dicho, y por eso surge el arte, y ahí surgen las matemáticas, y ahí surge todo lo humano, creo que lo ha puesto el hombre. El hombre pone sentido a las cosas, les da sentido. Um, bueno, creo que ya nos No, alejamos un ya poquito nos del fuimos, tema. ya nos fuimos. Ajá. Sí. Um, Bueno, entonces creo que estaban hablando de que la gente sabía que pues era sí, hablamos ficción, de lo ritual, ajá. claro, y también que la gente sabía que lo que le contaban no era una historia que se venía repitiendo siempre, ¿no? O sea, todas tenían variaciones. Todas tenían variaciones según el autor de la tragedia. Ujú. Eso yo no lo sabía, acá me enteré. Interesante que, como mencionaban la competencia que había entre autores, entre trágicos, ¿no? Esa competencia para ver quién emociona más partiendo de la misma historia, ¿no? Ujú. Ahí poniéndole sus detallitos. Y bueno, ah, Sí, creo cada que Electra era muy diferente de otra Electra, eso es lo que se me quedó. sí, Ah, sí, dale, sí. man. Am, yo creo que esta facilidad de que los trágicos pudieran reinterpretar los mitos sagrados, bueno, no bueno, sí, fundacionales, cosmogónicos, nos hace entender a la religión de una manera diferente. La religión griega, evidentemente. Ujú. Nos demuestra cómo la religión era muy diferente para ellos. Como les dije en la primera clase, ellos no tenían textos fundacionales, ellos no tenían una Biblia, ellos no tenían un Corán, una Torá.
Era más como que mitos que andaban ahí rodando, que eran interpretados, y había más cosas litúrgicas, que es otra cosa. Creo que eso también nos hace regresar a la idea de qué tan ritualista o qué tanto de ritual hay en la tragedia. Um, yo aquí tengo otra de mis tesis, y es que, lo voy a leer. Scodel no pide, ajá, Scodel no nos pide usar criterios históricos, sino hace una crítica de fuentes primarias, antes que plegarnos a las fuentes secundarias de un tema. Al texto mismo, le está pegando a esos meros cánones, a esos cánones estrechos y categóricos que de hecho era posterior, muy o poco después. Esto es, la segunda parte estoy citando básicamente a lo que dice en la página 41. Um, Justamente es eso, yo creo que lo que ella quiere lograr, como ya dije, repetí, y esto es solo para abonar esa idea, es que le está pegando al canon, como ya repito, cánones estrechos y categóricos, y también escribe marginación del canon y canon pequeño. O sea, eso es súper evidente lo que está haciendo aquí. Y quiere que vayamos a las fuentes primarias, a los textos mismos. Vamos a leer tragedia, que esa sería su principal preocupación. Una visión limpia de la tragedia, por supuesto, como algo autoexplicativo, creo yo. O sea, la tragedia tiene una explicación por sí solita y no necesita que vayamos de la mano de Aristóteles, de la mano de inclusive de Scodel para entenderla. Sí. Luego, ya que terminamos lo de la parte ritual, Empieza con Freud, si no me equivoco. sí. Um, ajá, que menciona que la tragedia es una ficción. Yo creo que es más que eso, la verdad. Los diálogos eran inventados. Ajá, ¿qué tienes que decir respecto a que dice que son muy similares las experiencias de los atenienses y de nosotros? ¿Dónde está eso, mano? Debido a que tanto torneo. Sí lo mencionaste al inicio, pero no recuerdo dónde está, man. Después ¿Te de que, acuerdas? después de que dice que es una ficción, déjame ver, acá decir como que por la 41. No, es más adelante. Déjame ver. Debí guardar esa página. Yo pensaba que te referías a una parte que dice, que Aristóteles dice que leer tragedia o estar en el teatro es lo mismo. A ver, ajá. Aquí está, en la página 50. A pesar de que nosotros nos sentamos en la oscuridad y el público antiguo se sentaba a plena luz, a pesar de que nuestros actores usan maquillaje y los actores antiguos usaban máscaras, a pesar de todas las otras diferencias entre el teatro antiguo y el moderno, la experiencia, por misterioso que parezca, parece haber sido muy similar, solo que ellos tenían que usar más su imaginación. ¿Qué tienes que decir sobre eso? ¿Concuerdas con ella? ¿Difieres? ¿Se la está volando? ¿Está muy centrada? Se escucha muy romántico, ¿no? Espera, un segundo. ¿Hay un fondo de cultura allá en Lima, bro? Sí, sí, sí. Pero está lejos de mi casa. Ah, sí, no, Sí, no hay problema. Solo te digo porque si a lo mejor y si algún día quieres comprar el libro, pues en el fondo de cultura forzosamente tiene que estar. sí. Sí, esa fuerza. Y si no te lo traen, o sea, no hay problema. Llegas al fondo y le dices, ¿dónde tiene sus breviarios? Ah, tal son. O puedes preguntarle, disculpe, la tragedia griega de Ruth Scott, buscan en su laptop, bueno, en su
computadora de escritorio y te van a decir cuánto cuesta. Una pregunta, pero allá el Fondo de Cultura es como una biblioteca, como una... O sea, Am, porque acá hay bibliotecas, no, ¿cómo decirlo? Librerías, estos donde venden libros, ajá. que son comunes, ¿no? Crisol se llaman acá, Book no sé qué. También es una editorial que tiene librerías, pero como la tiene subsidio gubernamental, da libros súper baratos y es lo más chido. El Fondo de Cultura está muy choncho. Creo que en la primera clase les conté que un peruano, Rubén Ortega, dijo que el Fondo de Cultura creó Latinoamérica, porque pues lo que hace el fondo es fomentar la producción de personajes latinoamericanos, a la vez que hace traducciones que muchas personas, muchas otras editoriales no hacen o no hacían. Es algo muy conocido del fondo, es su colección de historia, muy, muy, muy conocida, la famosa edición negra, y también los breviarios, que lo que estamos leyendo es un breviario, que son como que introducciones a los temas, como que recopilaciones de... Es básicamente una cátedra. Aquí, lo que te daría es Hodel en su Ok, clase. ok. Ajá, O sea, por ejemplo, yo estoy interesado en psicoanálisis. Voy al ajá. Fondo de Cultura y digo, ¿dónde hay breviarios de psicoanálisis? Sí, y lo precioso de los breviarios es que los escriben profesionales en el tema. Digamos, yo que soy historiador, pues me ponen a personajes muy connotados de la historia nacional. Si quiero ver a Carlomagno, me ponen a un especialista, a los vikingos en la historia, en la literatura. Estaba leyendo la historia de la mafia, de Salvatore Lupo, que es como que una eminencia en el tema. Ya tienes ciertas nociones. O sea, todavía no eres un experto, pero es como si te hubiera dado clase ese vato. O sea, eso está precioso. Bueno, sí, entiendo. Chévere, oye, buen dato, man, buen dato. Creo Ah, que me va a ayudar a aproximarme a varias cosas, ¿no? sí, la No verdad, sabía cómo. sí, ahora ya, qué bueno que te sirve ese dato. La primera clase bueno, la única clase que les di y luego ya vino el círculo, me basé Ujú. sobre todo en un breviario, que es el de Bóbora, el de la literatura griega. Ese fue como que mi eje y luego ya leí más cosas, más recientes, porque también llegan a envejecer a veces los breviarios, ¿verdad? Como todo. Claro. Ah, bueno, pero Bueno, ¿qué volviendo, opin- volviendo al tema, sí, a la pregunta, sí. ya ¿Qué la opinas de que son procesé. muy similares? Mm, parece haber sido muy similar. No, no sé, man. Creo que me voy a poner que hemos avanzado más en tecnología y pues necesitamos más la estimulación de nuestros sentidos, creo yo. Oh, eso no Quizás lo a había los pensado. trágicos, perdón, a la gente de antes, apreciar estas obras, pues no podías comparar, ¿no? No podías comparar. Sí, obviamente te transmitía la esencia de la obra, digamos, ¿no? De cierta manera, pero pues ponerle la obra, voy a elegir niños, comparar a un niño que vea una tragedia en su momento y comparar a un niño que se pone a ver Avengers en su momento, creo que cambia cómo con nuestros recursos que tenemos vamos ¿cómo se dice esto? Como que alimentándonos de estas obras y ver ahora estas obras ya teniendo este punto de comparación que nos estimulan tanto, va a ser más decepcionante de cierta manera. Eso veo yo. Quizás también lo veo por una parte de que el teatro acá de cierta manera es más decadente, ¿no? No hay mucha cultura alrededor del teatro en Perú, por ejemplo. Pues la verdad, qué locura que esto es el círculo, haciendo un paréntesis, que nunca me hubiera llegado una idea así. Qué bueno que la pones sobre la mesa. Efectivamente, la plática que tuvimos la anterior vez de la realidad virtual, ah,
se conecta muy bien con esto. Los estímulos que tenemos a día de hoy son mucho más invasivos que los de hace tiempo. Y, y tanto la mayor cantidad de estímulos como el poder hacer comparación con lo anterior nos aleja con mucho de lo que podría haberse experimentado en ese momento. Creo que es algo muy potente, sí. O sea, entendemos el entretenimiento de otra manera. Casi, casi hace falta que... Es como con los videos de YouTube, que te tienen que voltear la cámara y te tienen que hacer un baile improvisado casi, casi, para que mantenga tu atención, cuando no era así en esa época. Um, Tal de, cual. demuestra muy bien, es lo que les decía la última vez de que a día de hoy es más complicado leer un libro que en la antigüedad. ¿Por qué? Porque hay más distractores para que te alejen de la lectura. Lo mismo Mm, con la tragedia y yo solo matizaría un poco la idea de que quizá nos decepcionamos con ella, puede ser. O sea, sí concuerdo en que podemos decepcionarnos con la tragedia cuando no nos dé, digamos, sangre en cada momento, o que salga una mujer en paños menores, como siempre suele pasar en los picos de Rápido y Furioso, algo así. Pero nos hace también reconsiderar lo que estamos viendo. Eso es otra forma. eh, Creo que lo que expones es una distancia muy clara. El hecho de más estímulos, menos densidad de atención, conlleva una comprensión totalmente diferente de la obra. Creo que ahí va muy bien. Y explicaría lo que menciona también Scodel de la reinterpretación de las obras de Sófocles y de quien sea para acoplarlas al presente. Como en un momento en que hacen falta más estímulos, se hace más, digámoslo así, llevadera lo que será una obra, una tragedia. Concuerdo en eso, solo repito, yo creería que no solo es una decepción, que no creo que tampoco lo ves así, sino también nos permitiría quizá apreciar más, debido a que nos exige más atención, quizá se vuelva más atrayente. Es lo que me pasa a mí cuando leo un libro, ¿no? Rara vez he sentido tanta placer con una película que con un libro. Y no es así de que, ay, es mejor el libro. No, a veces sí gana más la película. A mí me gusta mucho más la película de Benjamin Button que el libro. El libro se me hace muy aburridísimo y la película está muy buena. También claro. en Señor de los Anillos, las dos cosas, tanto los libros como las películas son deliciosos, pero son experiencias totalmente diferentes. Y como mencionas, requiere más atención, más entrega el teatro y sobre todo la lectura. O sea, yo no concuerdo cuando dice que es lo mismo leer tragedia que ir a la tragedia. Claro que no. Por supuesto que No, no. no. Eso no puede ser, porque Como en el libro y primer, película. ajá, o sea, es tan simple como que cuando tú lees, y es lo más potente de la lectura, creo yo, tú llevas tu propio ritmo. O sea, tú te puedes echar toda la saga de Star Wars en unos días y no entender nada y no prestarle atención a nada y la vas a terminar. Pero si no lees con atención, no avanzas en una página o no entiendes lo que está pasando en la siguiente página. O sea, la lectura tú llevas un ritmo. En el teatro, como lo es en el cine, como es en la serie, vas al ritmo de los demás, vas al ritmo al que te ponen. Tú bailas al ritmo que te ponen, no al que tú tienes. Por eso yo no creo que sea lo mismo ir al teatro a leer ajá, las obras. O sea, uno sabe que no es lo mismo leer el Cascanueces a ir a la ópera. O sea, la ópera es otra cosa. Eso sería más o menos mi idea. Pero sí, qué chido que notaste eso. Yo no lo noté en ningún momento. Ahora sí empieza lo de Freud, ¿verdad? Así es, man. Y sinceramente, hablando lo de Freud, siempre lo había tomado como, ya lo dijo Freud, ¿no? Debe ser. eh, y tan simple como la parte en la que explicó sobre Edipo, ¿no? Todo se habla del complejo de Edipo, ¿no? Que se quiere coger a su mamá y bla, bla, bla.
pero ella pone, oye, pero Edipo no sabía que era su mamá, ¿me entiendes? Ujú. Y pues si lo pones así, sí, pues tiene sentido, o sea, no tendría sentido el complejo de Edipo bajo esa idea, ¿no? Porque como no tiene necesidad que su mamá, entonces sí, y es bajo un discurso muy simple, al parecer, puede derribar esta idea que yo tenía de que, ah, sí, el psicoanálisis es verdad, ¿no? Quizás es eso, es lo mismo de aceptar estos cánones, sí, de cierta manera, esto, en la psicología también, y no cuestionarte. Chévere poder cuestionármelo en un libro de historia de tragedia. Sí, es lo más valioso que tienen los libros y también Scott, el hecho de que nos permite cuestionarnos. Yo, yo no soy alguien muy metido en el psicoanálisis, pero creo que está interpretando un poquito raro las ideas de Freud. Ahorita llego a eso, solo déjame hacer como que estructurar un poco. Menciona a Scodel que para Freud hay como que motivos ocultos, ¿verdad? Hay motivos ocultos en los personajes, o sea, se lee entre líneas son motivos ocultos y aparte motivos inconscientes. O Claro. sea, hay cosas que no se ven en la... Hay como que una cara trasera, o como que hay cosas escondidas en la tragedia que están ahí, inconscientes inclusive, ya no solo en el creador de la tragedia, sino en sus propios personajes, como si tuviera una realidad en sí misma Edipo. Ese está muy, muy loco, la verdad. Y menciona también cómo sería esto, o, o también quizá sería que funcionaría en relación de los miedos y los deseos inconscientes del público. O sea, cómo la tragedia juega con todo esto que queremos hacer, supuestamente tener relaciones con la madre, yo no, yo lo veo más muy raro, la verdad, o queremos regresar a actos de, no de salvajismo, pero sí digamos así, de salvajismo, de asesinar al rival, de cometer actos carnales, de cometer actos violentos, jugaría con esos miedos y con los deseos reprimidos de la gente. Las famosas pulsiones, o sea, esta pulsión que tiene, este como que empuje que tiene el sujeto patológico para hacer tal cosa. Mm. Menciona cómo los estudios literarios vieron en el psicoanálisis algo muy útil para analizar textos, ¿verdad? Como cuando realmente, según Freud, pues esto va al sujeto, o sea, al sujeto, y los estudios literarios lo llevaron a la literatura. Ahí viene la clásica pregunta de cómo acoplas una teoría de un lado y la llevas a otro lado. ¿Tienes que cambiarla o la llevas totalmente igual? Yo creo que la cambias. Lo más pertinente es cambiarla, cambia el objeto. Pero como las herramientas psicoanalíticas se usan para estudiar la tragedia. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Bueno, sobre lo que mencioné. Sí, también podría ser, sino que más allá de quizás plantear este psicoanálisis y esta teoría de los deseos reprimidos, deseos inconscientes, a partir de los personajes que hay en la tragedia, puede que se haya primero desarrollado esta teoría y buscado cómo divulgarla, ¿no? Y cómo la divulgamos, pues, con estos relatos que ya tenemos acá y puedes empezar a decir, oh, ok, yo veo esto en mi sociedad, pero para que tú me entiendas, voy a decir que, pues, en el libro de Edipo Rey que tú leíste, sí, se quería coger a su madre, pero no lo decía, ¿no? Es como quizás Schrödinger se explica la dualidad onda-partícula y te lo relata con un gato vivo y muerto, ¿me entiendes? Eh, Eso quizás serviría más como ejemplo que realmente analizar a un personaje de ficción, ¿no? Puede ser. Es justamente, qué bueno que lo dices así. Yo veo, porque esa es mi interpretación de lo que hace Freud. O sea, no está diciendo que Edipo está haciendo eso, pero está pensando en imágenes, como lo dijimos hace rato. Está poniendo un ejemplo, algo común a todos, para exponer su teoría. O sea, está utilizando lo que ya conocemos y decir, mira, quizás es muy complejo lo que pienso, piensa en Edipo. Recuerda a Claro, ¿no? Edipo. Sí, 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 Creo,
es más muy... suave que decir, piensa en tu madre, esa vez que la viste desnuda, ¿ya? Sí, sí. Entonces está fuerte, pues, ¿no? Ajá, tú de chavito, estabas muy pegado a tu mamá, Claro, no lo superaste. claro. Sí, yo digo que sería más por ese lado. Sí, sí, pues sí, quizás la autora ya lo tomó muy, muy a pecho, ¿no? Y Ajá, ya muy, se muy, empezó a debrayar. ajá, muy literal, creo que ahí que concordamos los dos. Evidentemente es una imagen, no es que se junte completamente a la teoría. Creo que no rebate bien el psicoanálisis, ah, sino que ves que dice que expone a la interpretación psicoanalítica como una forma de aprender una obra antigua. O sea, está diciendo que es una forma vieja de verla, pero no dice por qué tal, 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 tal está viejo. Um, Tampoco rebatió lo que sea lo prescindible de los dioses. Es decir, ves que ella menciona que si las pulsiones Mm, son lo que importante, los dioses no son importantes. Pero no rebatió por qué sí son importantes, solo dijo que, como que claro. dijo, pero si aceptamos esto, no importan los dioses, pues quizá podría ser eso. O sea, no dice por qué no. Tampoco rebatió para nada los motivos ocultos, eso sí no lo tocó. No habló de solo los mencionó, pero no dijo por qué no están presentes en la obra. Que creo que es uno de los puntos débiles de Scodel. Creo que no leyó mucho psicoanálisis, quiero decir eso. Creo que no se adentró mucho en el tema, porque se nota cuando se adentra en el tema. Se nota cuando ha estudiado a tal escritor, a tal pensador, y le pega con todo. Cuando se ve que conocía muy bien a Aristóteles y cita a Aristóteles y le utiliza sus palabras para decir eso está mal. Con Freud y con las ideas psicoanalíticas, que son un gran bagaje, no vi algo similar. Creo que casi, creo que se leyó, no quiero decirlo así, pero es como si hubiera leído un manual y dijera, están equivocados los psicoanalíticos, pero aquí en el manual dice que piensan así. Que Sí. suele pasarnos, yo lo hago mucho. Uh, Y también, sinceramente, o sea, siguiendo su línea en que se ha desarrollado, ¿no? Ha tenido que leer Aristóteles porque es parte de la historia de lo que estudia, ¿no? La literatura, de la tragedia, perdón. sí, Fácil abordar el psicoanálisis y entenderlo le tomaría mucho más tiempo. sí. Entonces, sí. ¿Qué es eso? Siempre es duro debatir a lo que no conoces. Es pegarle a caricaturas, básicamente. La gente que se burla del psicoanálisis le dicen circoanálisis. No han leído nada de psicoanálisis. No lo conocen, solo conocen lo que dicen por ahí. Yo por eso, Claro. como no sé psicoanálisis, prefiero omitir algo, prefiero no pronunciarme sobre el tema porque poder estar diciendo pura salvajada, la verdad, pura chatez y decir, no, yo sí, son tontos. ¿Por qué? Pues porque ya lo rebatieron hace años. Bueno, ¿y tú qué dices sobre el tema? No, pues son tontos, algo ahí. Sí, sí. ¿Qué piensas de lo de Dionisio? Que era el dios del teatro. Que ella dice que no era tan dios del teatro. Creo que lo que trata de decir era que no se le veneraba como a otros dioses, ¿no? Era, eso se entiende, eso es bueno, con las explicaciones que ella da. Eh, pues sí, básicamente eso no. Concuerdo, si le creo, concuerdo, ¿me entiendes? Si le creo bajo las premisas que me pone que no ha habido ofrendas y no había eso, es como, tiene sentido que no sea esa clase de Dios, quizás, ¿no? Comparado a los dioses de esa misma sociedad. Entonces, Sí. Yo creo que básicamente habla vez que de Dioniso para desligar al ritual de la tragedia. ujú, Por eso les puse a Dionisio las anteriores diapositivas, la anterior sesión del círculo, porque para mí, si para los helenos la tragedia es ficción, como ella lo menciona, o sea, la tragedia en última instancia es ficción, entonces sí habría un nexo entre Dionisio y la tragedia. ¿Por qué? Porque él es el dios de la apariencia, es decir, del ocultamiento, de la representación.
creo que ahí se habría como que un nexo casi indisoluble, cuasi indisoluble entre Dionisio y la tragedia. Además, ¿por qué Dionisio? ¿Por qué? O sea, de tantos dioses, ¿por qué Dionisio? Yo creo que es por eso, porque si hay un nexo claro entre, entre ese dios y la tragedia. ¿A qué se debe que él salga con máscara? ¿A qué se debe que él sea el dios de lo improvisado? ¿A qué se debe que él sea el dios de, como digo, de la apariencia? Ni Zeus ni Atenea tienen obras en su honor en la tragedia, pero sí Dionisio. Dionisio le hicieron una obra, que yo creo que eso muestra otro papel claro de eso. Um, También Scodel menciona que en la tragedia, o sea, pues, se experimentan acciones aparentemente contradictorias, ¿verdad? Que es, se experimenta la emoción y a la vez el análisis intelectual. La, el rechazo de un personaje y a la vez tener piedad de él. ¿Qué tienes Pues, que decir sobre eso? ¿en dónde está eso, man? Lo tengo en mis apuntes, así que a ver, déjame ver. Ajá, ahí hice una síntesis, o sea, no está escrito como tal. Ah, Mm, yo apunto sobre sobre el costo. Tampoco recuerdo en dónde estaba. A ver. Uf. O si no te expláyate, mano, tú tienes Ah, sí, bueno. claro, tú tienes el punto, mano. Yo no le voy a esto. Sí, luego vemos dónde estaba, pero básicamente dices, ok, que a día de hoy entendemos como algo dicotómico, como algo contrario, la emoción del proceso intelectual, del análisis intelectual, y la piedad por alguien, y a la vez el rechazo a esa persona. A mi parecer, es otro de los puntos muy fuertes de Scodel, que es que se me hace muy curioso que es tan histórica en algunas partes y en otras es tan estática. Pero aquí nos muestra cómo ha ido pasando con el tiempo, cómo a través del antes no era un, no eran contrarios estas cosas, que pensaríamos como que, repito, paradójicas, contradictorias, la emoción y el pensamiento, el rechazo y la piedad, el apoyo, pues para ella en la tragedia se presenta que no son forzosamente contradictorias, que inclusive son complementarias, que hay partes en las que puede llegar el arte, en este caso, pero otras exposiciones, a tratar con eso. Creo que es otro de los puntos de la agenda de Scodel, es decir, reivindicar la emoción, que regrese la emoción junto con el análisis intelectual y el comprender al ser humano a un nivel, como dije la última vez, complejo. Eso es lo que yo diría sobre ese tema. Es cuando menciona que no tienen que ser forzosamente coherentes entre sí las tragedias. Eso sí, ¿te acuerdas de ello? Que pueden ser contradictorias entre sí las tragedias. Sí, eso sí. Sí, sí, sí. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Pues entiende, o sea, por lo que mencionaba antes, que todos los autores querían ser el mejor de cierta manera, ¿no? Estaban compitiendo entre ellos y pues esos pequeños detallitos, quizás esos autores, esos personajes, perdón, secundarios, que lo pongas casado, que lo pongas soltero, le dan otro matiz a la historia que estabas contando, ¿no? Sí, es entendible que pues hayan diferentes personajes, que sean diferentes, los mismos personajes en diferentes obras, ¿sí? No, Ya encontré no, la parte de donde lo saqué. Es en la página 55, en el ujú. primer párrafo, en,
el último punto. Está en la 1, 2, 3, 4, 5. 5 para arriba de la primer párrafo. La experiencia teatral en la tragedia puede implicar toda una variedad de acciones aparentemente contradictorias. Ah, ya. Emoción arrolladora y análisis intelectual. Un sentimiento de conmiseración y a la vez uno de rechazo por el mismo personaje. Eso está muy choncho. Sí, no, ahí ya demuestra la grabación que no me la saqué aquí de la manga, sí lo dice ella. Está muy duro, o sea, como ya lo expliqué, pero lo vuelvo a decir, nos expone cómo el ser humano le pegaba a todas las dimensiones del ser humano, la tragedia, y lo sigue haciendo también, creo yo, como muchas cosas, o sea, hay lecturas meramente académicas que también llegan al sentimiento. Creo que es más común en cuestiones literarias, pero tú me podrás decir si es que te ha pasado con alguna lectura meramente intelectual y que también te pegara a tu emoción, algo así. No, no tanto, sinceramente. Y ya entrando en este tema, creo que, o sea, es que también hablemos de primeras culturas, ¿no? Primeras culturas en donde todo, no podemos dividir, subdividir tantas cosas, ¿no? Como Ujú. hoy podemos dividir lo que es pues, el estudio de nuestro entorno en diferentes disciplinas, el estudio del lenguaje en diferentes disciplinas, o sea, todo ya lo hemos especializado tanto y que en este caso el colegio, por ejemplo, es meramente intelectual, ¿no? La universidad desarrollate en esta línea en específico, ¿no? Quizás antes no tener, el hecho de no tener esa concepción de, pues, tenemos tantas ramas y hay que crecer en estas ramas, sino tenerlo como un todo, creo que también nos hace pensar que esta experiencia te hace crecer en todo, ¿no? Porque no concibes que hay pequeñas ramificaciones no, todavía no las has llegado a expandir. Sí, repito, lo dijiste también muy bien, el hecho de que sea un todo, o sea, una dimensión holística, como que es la totalidad y desarrolla todas las partes del ser humano. Eso está en la tragedia, según Scodel. Creo que en la gran mayoría de cosas nos pegan a varios niveles. Ya no solo, repito, la filosofía, la literatura, la ciencia social, sino que las concepciones científicas de las ciencias naturales afectan a las emociones humanas, afectan a un nivel sentimental a la vida. Sobre todo cuando es un desconocimiento casi total, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de lo que pone Barthes del cerebro de Einstein y de E igual a mc cuadrada, que cambia la forma de los sentimientos. La evolución en una parte tiene una parte sentimental, una dimensión sentimental para las personas. El hecho de desligarse un poco de otros animales o de acercarse mucho a ellos, de cómo te sirve la evolución para decir todos venimos de un solo lado. Para algunos, ¿no? Para algunos podrá significar eso. Sí, o sea, estoy caricaturizando, evidentemente. Pero para otros podría decir, ¿sabes qué? El ser humano siempre ha ido progresando, como lo dije la última vez. Somos Homo sapiens y nos constituye y hemos ido siempre para mejor. O sea, yo creo que todo conocimiento, como expone Scodel, y concuerdo con ella en eso, le pega no solo a la razón, sino también a la emoción. Y es importantísimo el hacer patente esto, el caer en cuenta de eso. Sí, y como ya dije, ahí recae lo de que no son forzosamente coherentes. Y se me hizo muy curioso también que podían crear historias así de la nada dentro de la misma ficción, del machote que tenían, de la historia que iban a contar. Podían contar historias que ellos sacaban de la manga, siempre y cuando no alterara mucho el resultado. Eso demuestra todo el rango de acción que tenían los trágicos para pues jugar con el público. Um, Loco. sí. ¿Recuerdas por qué se usaban los mitos? Mm, para enseñar, pero no. Dice Scodel que
Sí, el uso de mitos conocidos dotaba de verosimilitud a las obras. O sea, como que les hacía, Ok. pues, ajá, pudo haber pasado, o sea, les da como, Claro. ajá, sí. Ajá. Sí, Eso sí, está sí. también importante aclararlo. Muy cortito, pero se va el tiempo en aclararlo. Mm, sí, pero le daba verosimilitud el que todos conocieran los mitos, pero dentro de la obra no daban por hecho que conocían todo. Y por eso no partían del presupuesto de que tú sabes así a rajatabla, de una manera perfecta, de qué va a tratar la historia. Ves que de ahí que surge, de que existiera el prólogo, que alguien llegara al inicio y te dijera, no, pues está pasando tal cosa. Estamos en Tebas y hay una epidemia, una peste. Y las alusiones dentro de la tragedia, o sea, como que te inscriben en esta historia que ya existía. Mm, Ujú. También menciona el hecho de que los trágicos no eran, como ya vimos, completamente deudores de la tradición, sino que solían construir sus personajes en contraposición a las versiones comunes de ese personaje. O sea, si esa Electra es sumisa en la tradición, yo la voy a hacer combativa. Y si Edipo es brillante acá, yo la voy a hacer medio despistadón. Eso también, que así pueden jugar con el suspenso en la tragedia. Y ya para terminar, ya que creo que ya casi acabamos, casi no, como ya mencioné, se jugaba con el suspenso. No, 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 esto lo omito. Ah, no menciona, no, el título del capítulo, como ya sabemos, era Aproximaciones a la tragedia. Pero habló de muy Ujú. pocas aproximaciones, más habló de lo que ella contendía sobre ella. Habló de la historia de la tragedia, habló de casi de cuatro, ¿no? Que sería la de Aristófanes, la de Aristóteles, la de Nietzsche y la de Freud. Bueno, la que no he utilizado para Freud. Ujú. Pero se dejó en el tintero, no mencionó el estructuralismo, el deconstruccionismo, el neohistoricismo, los estudios feministas, muchas cosas se dejó en el aire. Creo que se debe a que ya no está tan informada sobre esos temas. Para Esco de la tragedia enseña, evidentemente. Mm, sí. No sé de dónde saqué esto, pero creo que es una cita. Para Scode, la tragedia aborda problemas humanos universales. Eso está durísimo. Que sigue cuadrando con la idea que te estoy diciendo que tengo de Scode, que ella cree que hay una humanidad atemporal. Creo que lo saqué ya otra vez, vuelve a esconderlo en las fuentes para leer, en las fuentes y sugerencias de Ah, lectura. Creo que lo saqué de ahí, pero si no, luego lo traigo. Según ella, podemos usar cualquier método siempre y cuando no, citándola, no se le niegue a las obras nada de su potencial y su significado. O sea, ahí tenemos como que lo importante ya de hoy de la tragedia, ¿verdad? Su potencial y un significado, es decir, tienen un significado por sí mismas. O sea, siempre y cuando no le negamos un significado que tienen ya de por sí ellas, podemos abordarlas de cualquier método posible. Y su potencial, o sea, qué tanto nos pueden dar a nosotros, que también sería inmanente, o sea, sería de ellas mismas. Repito, ella está pensando que las tragedias tienen valor por sí, no se las da el ser humano o el ser humano en ese momento, sino que ya tienen valor por sí. Cuando ya nació la tragedia, se escribió tal tragedia, tiene un valor por sí misma y tiene un significado, que repito, yo no concuerdo mucho con ese. Mm, También quiere decir que hay interpretaciones correctas o incorrectas de la tragedia, si lo pensamos bien, porque esos métodos que no cuadraran con el significado de la obra serán evidentemente interpretaciones incorrectas de la tragedia o que pueden restringir el potencial de la tragedia y oculten su significado. O sea, para ella sí no podemos acercarnos con cualquier herramienta hacia ella. Mm, sí, y Scodel supone la existencia de estos dos, de ese potencial y ese significado, olvidando que el significado, a mi parecer, ya ha muerto, o sea, el significado original de la tragedia ya no existe,
se ha perdido con el tiempo y el potencial también se ha transformado. Antes tenía mucho potencial, como tú mencionaste, porque era lo que había, por esos estímulos y lo que nos pensar. Pero a día de hoy no tiene tanto potencial la tragedia como lo tuvo en Atenas. En Atenas tenía muchísimo potencial la tragedia. A día de hoy no. Y su significado, como digo, el original ya murió, ya no existe. Uh, ya por último quise listar las concepciones perniciosas de la tragedia, que es las que ya mencionamos. La primera sería la historia de la tragedia con mayúscula. La segunda, el canon de tragedias buenas. El tercero, la tragedia como unidad temática y como un ser solo, ontológica. Y el cuarto, la tragedia como mero ritual. Esas serían las 4 concepciones incorrectas de la tragedia para Scodel. La de la historia de la tragedia, la del canon de buenas tragedias, la de la tragedia como una unidad temática ontológica y la tragedia como mero ritual. ¿Qué tienes que decir, bro? ¿Tus últimas ideas o desprédete lo loco? Sí, yo lo último que había anotado también era lo del suspenso y pues de ahí explicaba lo otro que no. Tal cual, tragedia como ritual, la unidad también en mis apuntes finales, el canon y la historia, ¿no? Eh, pues, no, comentarios finales me ha gustado, sinceramente me ha gustado esto, me sigo informando de lo mismo, ¿no? Creo que es eso, que es como, sigo aterrizando al a ver o ya poder apreciar una tragedia. Ya, o sea, es como, ya da ganas de leer, ya da ganas de leer. Sí, sí, ¿cuántos? Creo que nos falta solo un ajá. Nos faltan 2 sesiones, que es la de los antecedentes históricos y la de los orígenes, el festival y el certamen. Y ya empezamos a leer tragedia como tal. Recuerdo que vamos a seguir el listado de Scodel, o sea, vamos a empezar con los persas, luego vamos a ir con Arestiada, con Medea, con ¿No? Hipólito, todas esas cosas. Pues sí, a Eso mí, que tiene ahí, una uh-huh, pregunta, man. No lo he sí. revisado, pero lo que es ahí, ponte los persas, es una. No es los persas como tal, ¿no? Es su crítica o su Ajá, enfoque, son como que anotaciones, conclusiones. apostillas que tiene hacia ella. Lo que vamos a hacer, bueno, según lo que yo espero, lo ponemos ahí a discutir, es leemos primero la tragedia y luego leemos las ideas de Scodel, o podemos primero leer las ideas de Scodel y luego leer la tragedia. Yo preferiría lo primero, man. ¿Verdad? Primero leer la tragedia, ajá, sí. Y si no vas a ir con un sesgo, con un sesgo. ¿Y qué es lo que no quiere Scodel, precisamente? Ajá, tal Ajá, cual. ¿qué iba a decir? Mm, déjame ver. Ah, sí, creo que Scodel está como que oscilando en un eterno estira y afloja, que no hace más que hacerla parecer indecisa. O sea, está jugando con la historicidad de la tragedia, pero a la vez vela por una esencia de valores y humana. O sea, como que está jugando a lo histórico, pero a la vez a lo atemporal, que para mí la hace ver un poco indecisa, como que no se sitúa bien en una posición. ¿Qué es lo que decía ella que iba a decir, a dar en el libro? Y supuestamente, según ella, lo importante de su libro, la intención principal, era externar sus ideas. Si recuerdas el prefacio. Um, esto ya te lo mencioné. Sí, ya acabamos. Man. Sí, Entonces, manito, hay que darlo de los tiempos. Ah, no, apagamos la grabación. ajá, sí.